Chicos, bienvenidos al último episodio de Guardianes del Emprendimiento. Claro que sí, ya saben que este podcast, todos los capítulos anteriores es para que aprendan cosas. Sé que al menos en cada podcast aprenden una cosa y se los recomiendo desde luego porque es mío y porque sé que les va a ayudar en algo. ¿Vale? Este último episodio de que vamos a hablar de cómo hice mi podcast y cómo tú puedes hacer tu podcast si estás interesado, ¿vale? Primero vamos a ir con mis anécdotas, después vamos a ir con cómo hacerlo con el menor presupuesto posible y si se puede en estos tiempos de cuarentena, cómo también lo puedes hacer. Entonces vamos para allá, ¿sale? Primero, anécdota de cuando me regañaron en Dédalo. ¿Qué es Dédalo? Dédalo es una empresa de educación mexicana. Santiago Lecumberri es su fundador. ¿Qué es lo que hago yo desde hace 2 años y medio? Es ir a eventos de emprendimiento. Posteriormente dije, ¿le puedo sacar provecho? Sí le puedo sacar provecho. ¿Cómo? Pues tengo una marca personal de emprendimiento y creo que los ponentes que están ahí, estaría padre atraerlos a mí para que ellos me conozcan, desde luego conozcan el podcast y pueda yo dar de qué hablar en el podcast. Pueda yo traer experiencia, traer anécdotas, traer consejos a ustedes, personas que van más adelante que yo, que les puedan aportar algo a ustedes y desde luego en el que yo pueda aprender. ¿Para qué me sirve esto? Yo dije, bueno, pues los invito y demás. He conocido cómo trabajan, sus empresas, sus oficinas, sus tiempos, cómo son, cómo actúan, y eso me ha dado el hincapié de poder conseguir esos contactos. Yo empecé con 0 contactos. No creas que tenía el contacto de tal persona en Startup México y por eso los conseguí. No, todo fue por ir a estos eventos de emprendimiento. Y si tienes 0 contactos, hay eventos de emprendimiento gratuitos, de paga. Ellos sí te escuchan, los ponentes, nada más que tienes que saber cómo venderte. Entonces dije, voy a aprovechar eso. Llegó un punto en el que hice entrevistas con Leo de Soy Leo Vidal. Genaro, el director de Entrepreneur, fue el primerito, creo que estuvo en esta iniciativa que queríamos para darles consejos a ustedes. Entonces todo eso fue lo que nos fue orillando a hacer esta parte del podcast, ¿vale? Todo esto dio un giro hasta que conocí a Santiago Lecumberri, que es el fundador de Dédalo. Fui a una entrevista y al final me regañó. Me dijo que el contenido era mediocre, que podía sacarle mejor provecho, que no estaba preparado, pero que podía prepararme, ¿no? O sea, me regañó en el proceso de cómo hice las cosas, que sí soy bueno, soy bueno en conseguir la entrevista, ¿no? Y estar ahí ya frente a las cámaras, pero era malísimo entrevistándolas o sacándoles provecho, sacándoles contenido o cosas que yo quería aprender o que ustedes quisieran aprender, cómo preguntárselos. Era malo en eso. Obviamente, conforme se fueron dando los podcasts, fui mejorando, pero eso fue el inicio. Y en ese día yo me sentía mal, o sea, era como de... Yo me esfuerzo un buen como para que alguien me diga que mi trabajo era mediocre. Ya ven que luego somos egoístas, pero yo siempre trato de tomar el feedback como algo bueno. Dije, bueno, pues es cierto. Ahí Santiago me dijo algo que he tomado en cuenta, que me han dicho varias personas, pero al menos esta es de la que más me acuerdo, que es, si quieres estar al nivel del que tiene la vida que tú quieres, iguálalo. Y yo conozco a muchas personas, ¿no? Que hacen podcasts, shows, teatros, hacen muchas cosas. Dije, yo al menos por ahorita en cuanto a mis posibilidades no puedo hacer todo eso, pero ¿qué sí puedo hacer? Entonces él me recomendó la parte del podcast. Me recomendó, pues mira, hay podcast, si quieres entrar a ese mundo, ahí está, chécate el de Alex Fernández, chécate el de Dementes, chécate el de Oso Traba. Entonces dije, bueno, va, los empecé a escuchar, me empezó a gustar y dije, yo quiero eso para mi audiencia. Entonces lo empecé a hacer, ¿vale? Ya después de la regañada de la vida, creo que fue la peor regañada que me han dado el emprendimiento, entonces pues ya se imaginarán, ¿no? Y soy una persona que no se está quieta, entonces dije, pues vamos a ver qué onda. Llegó un punto en el que ya iba a los eventos y ya no nos invitaba a una entrevista como antes. Esas entrevistas están en YouTube, esas son las primeras que hice, ahí están por si las quieren checar. Ahora dije, bueno, pues voy a sacar el provecho en vez de hacer entrevistas, hacer un podcast. Ya dije, ¿cómo desarrollar el podcast? El nombre, ¿cómo se va a llamar? Y ya empecé así como de, pues guerreros y que no sé qué tanto y así. Dije, no, hasta que llegué a la conclusión de Guardianes. Guardianes suena bien, suena padre, suena muy bueno. Entonces dije, pues Guardianes del Emprendimiento suena chido. Nos protegemos entre nosotros. Ese es el significado del podcast, que sin importar qué edad tienes, de dónde eres, de dónde seas, puedes emprender. Y un consejo que a mí me pase te puede servir a ti sin necesidad de que a ti te pase, ¿vale? Te puedo ahorrar pasos, vidas, lamentos, te puedo ahorrar todo eso. Entonces dije, quiero eso. Entonces, Guardianes del Emprendimiento, ¿no? Afortunadamente tenía un equipo, Edgar, que es el que siempre ha estado ahí en los procesos más pesados, vaya, en los proyectos más pesados. Entonces, después de ahí dije, bueno, va, ya los invitaba a las personas y ese fue mi gancho para conocer a estas personas de Startup México, de Neurohipercubo, de Woo Social Working, de Soy Leo Vidal, Erika Winters, y teníamos este podcast
iba a tener 25 episodios con invitados. Debido a esto del coronavirus no se puede. Preferimos, ahorita estamos en un proyecto, estamos como empezando a ver qué se puede hacer con esos contactos que se quedaron pendientes, pero dijimos vamos a cerrar la primera temporada y después iniciamos la segunda después del proceso del COVID-19, porque va a haber muchas personas, va a haber mucho contenido, muchas nuevas formas de pensar, un consumidor totalmente nuevo, que también lo he dicho en Guardianes News, que es el programa que ahorita está como en tendencia, no es el que mejor ha funcionado, el que mejor me ha funcionado Guardianes News, entonces en el cual la atención del consumidor ya no va a ser tal cual como la nueva moneda, sino que ya va a ser también la confianza del consumidor, de cómo la marca se preocupa con los demás. Pero bueno, ese es punto de otro tema. Saqué el nombre y dije, bueno, esto va a ser el gancho. Iba a los eventos. Oye, mira, Ulises, te invito al podcast de Guardianes del Emprendimiento. Vi que hablaste de la importancia de los podcasts, entonces me gustaría que entraras, que vieras, mira, es para emprendedores, es para que aprendas, para que tú les enseñes, ¿vale? Yo no necesito que seas una persona reconocida o no, o sea, sí o no seas reconocido, no me importa, a mí lo que importa es que tú tengas un consejo muy bueno para ellos. Entonces, esa fue la química que fui creando para ellos. De ahí sí les fui vendiendo la idea, entonces pues ya targado que ahí pueden ver todas las entrevistas que hemos tenido en el podcast. Entonces, pues bueno, hasta ahí la historia, ¿no? O sea, ya sacamos un capítulo el jueves 2 de enero, ese día sí me acuerdo bastante bien. Y se supone que el capítulo número 25, de ahí cada semana, cada jueves, iba a terminar por ahí del 13 de julio, algo así, junio, julio. Entonces, bueno, esa fue la historia, esa fue la anécdota, sale de cómo hice yo el podcast. Ahora, vamos a ver, si tú quieres hacer un podcast, ¿qué materiales necesitas? Yo lo único que pienso que tú necesitas es un celular, dos celulares, no tuyos, obviamente, o sea, necesitas 2 celulares, un cuarto bien iluminado y ya. ¿Por qué? Porque nada, necesitas el audio, si quieres audio, ¿no? Si no quieres video, perdón, si quieres el video. Así, por ejemplo, si tú me estás viendo en YouTube, estás viendo esto en video. Si me estás viendo en Spotify, en otra plataforma, pues en audio, que no me ves, pero pues me estás escuchando. Entonces, para ese caso de que no tengan cosas audiovisuales, sino cosas puro hablar, puro ruido, puro audio, les recomiendo su celular. Cada celular tiene, por ejemplo, si están viendo en YouTube, si están viendo en audio, cada teléfono tiene su micrófono, entonces si te lo pegas a la boca y empiezas a hablar, así es como puedes empezar tu podcast, ¿no? O sea, no necesitas tantas cosas, la verdad. Si te has puesto a pensar, si es un podcast bueno, entretenido, no necesitas ser el de mayor calidad, sino que sea entretenido. No necesitas el que sea mayor calidad, sino que sea útil, sino que te enseñe, sino que aprendas. Entonces, todo eso recae más, ¿no? Si no puedes soportar calidad y demás porque no tienes a lo mejor la oportunidad de financiar eso, respalda todo eso o elimina todo eso, compénsalo con toda la parte de la calidad de las cosas que tú vas a hablar o de las cosas que tú vas a presentar. Entonces, es un consejo que te doy. Ahora, ¿cómo hacer el podcast? Una es grabado y todas las ideas que yo les voy a dar es con cámara, ¿sale? ¿Por qué? Porque así están nadando ya todos los podcasts, prácticamente. Pones la cámara en un punto y tú te sientas en otro lado o hablas nada más, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Tú grabas con un celular la parte de video y con otro, así como te acabo de explicar con el puro audio, te pegas el micrófono del celular a la boca como si tuvieras un micrófono normal y empiezas a hablar. ¿Qué va a hacer esto? El audio, en vez de ser el que está en el celular, que se escuche eco, que se escuche tal cosa, lo vas a escuchar desde el celular que tú tienes pegado a la boca, ¿vale? Eso ya, si quieres, incluso si tienes Movie Maker, ahí puedes hacerlo. Así yo lo hice al principio. Juntas nada más el audio con el video y ya, en ciertos programas, ¿no? Es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Y ya sale el podcast. Ya no es gran cosa, no es de, la iluminación y demás. Desde luego sí es muy importante la iluminación, pero el podcast, que es principalmente el audio, ¿no? Ya si quieres meterte a formas audiovisuales, pues mira, con un cuarto que esté bien iluminado, que tú te veas bien, con eso es suficiente, ¿sale? Con eso es suficiente. Si eres puro audio, pues nada más grábate con tu micrófono, tu celular y demás. Entonces, en resumidas cuentas, si vas a hacer audio, nada más necesitas tu celular, el micrófono de tu celular y ya. Si vas a hacer audio y video, necesitas 2 celulares. Pídele a un primo, un familiar, lo que sea. Oye, préstame tu celular para grabar o para grabar el audio, entonces pues ya ellos te van a apoyar, ¿sale? ¿Cuál es el proceso de un podcast? O sea, ya grabas y demás. ¿Cómo sacas la idea? ¿Cómo le das forma? ¿Cómo lo subes a internet? ¿Cómo lo subes a estas plataformas? Entonces, ¿cuál es el proceso? Para el proceso antes de grabar, yo lo que hago es un guión. Voy en Word, escribo la idea de la que quiero hablar, la escribo sin importar si es una hoja o 10 hojas.
Y ya, que quede todo chido, todo padre. ¿Qué pasa? Al día siguiente vuelvo a consultar el guión para ver si tiene congruencia, para ver si tiene o refleja lo que yo quiero dar. Si sí, pues bueno, va, ya pasamos al siguiente nivel. Si no, pues es reescribir el guión y así hasta que quede. ¿Sale? Después, ¿cuál es el proceso? Agarras tu cámara o tu micrófono y empiezas a grabar. Después, el proceso después de grabar es juntas el audio con el video, si estás haciendo material audiovisual, y ya. Es prácticamente todo, lo juntas, ¿vale? Ese es el proceso del podcast. No es tan difícil, lo hacen parecer muy difícil en otros lados. Si se fijan, en un minuto les dije cómo hacer un podcast. ¿Cuál es el proceso para subir el podcast? Si tú no has subido, es como subir un video en YouTube, un video en tu Instagram, un video en tu Facebook. Es prácticamente lo mismo. Ahora, ¿cómo aparezco en Spotify o en Google Podcast o en estas cosas? Vale, yo lo que hice fue, conocí una plataforma que se llama Anchor. ¿Cómo se escribe? Anchor. A-N-C-H-O-R. Anchor. ¿Qué hace esta plataforma? Tú subes ahí tu episodio, esta plataforma es de podcast, tú subes tu episodio y te va a generar un código que se llama RRSS, me parece, o RSS, o RRS, no me acuerdo, o sea, pero es un código de esos en el cual Anchor, yo lo subo ahí y a las 2 horas, pongamos, ya está replicado en todas las plataformas. No tengo que meterme a Spotify y publicarlo, meterme a iTunes y publicarlo, meterme a Google Podcast y publicarlo. No, yo lo que hice es en Anchor se genera ese código. ¿Y qué es lo que pasa? Tú te vas a Spotify, desde luego, no sé, la verdad, aquí sí desconozco. Yo desde siempre he tenido Spotify Premium, entonces creo que por eso es gratis, o a mí me sale gratis, y no, pues te va a costar 100 pesos al mes, por la parte de Spotify, ¿vale? Y Spotify le pones Spotify for Podcasters. Entonces ahí te va a decir, inserta el código RSS. Entonces lo único que vas a hacer de Anchor es copiar ese código, lo pegas en Spotify y ya está. ¿Por qué? Porque toda la información ya la tiene Anchor, la imagen, el episodio, cómo se llama el episodio, la descripción, y eso lo va a replicar en Spotify. Tú no vas a subir nada en Spotify, lo vas a subir en Anchor, y en Spotify nada más copias el link que te genera el Anchor. Ahora, ¿lo tengo que hacer todo el tiempo? No. Con la primera vez que lo hagas, o sea, el código que haces contiene como la información de todo tu podcast. Si hoy subo un video, por ejemplo este video, no necesito volver a insertar el código, sino con una vez que inserte el código en Spotify, todas las cosas que haga en Anchor lo va a replicar Spotify. Si en una semana subo otro episodio, esa misma semana a la hora, supongamos, Spotify ya lo va a copiar con la misma imagen, todo. Entonces es fácil. En Spotify en Spotify yo nada más entré al principio hasta la fecha, o sea, entré en enero y hasta la fecha no he vuelto a entrar para subir un podcast ni nada. Entonces eso es prácticamente lo que tienes que hacer, ¿vale? Con iTunes es prácticamente lo mismo. Te metes a iTunes, obviamente pues te entras como con tu cuenta y igual te piden el código, lo replicas y lo mismo que Spotify. No tienes que andar subiendo nada. Lo único que haces es subir una vez a Anchor y ya, esperar a que se replique en un par de minutos en Spotify y en iTunes, y ya no te tienes que preocupar de si estará o no, no sé. Y si te preocupa, pues nada, te metes a la plataforma a buscar tu podcast y ahí está. Google Podcast es un poco diferente. En Google Podcast hay un link que si lo encuentro se lo voy a compartir porque la verdad no me acuerdo. No es una plataforma que use mucha gente, entonces tampoco hay de qué preocuparse. Obviamente lo importante es Spotify y iTunes, ¿no? Hay un código en el cual tú igual, o sea, tú insertas tu código RSS y hay una plataforma en Google que te dice aquí inserta el código y tú lo metes y te dice este código no ha sido identificado. Abajo te aparece un botón en el que dice ¿quieres que lo metamos para que Google empiece el research y lo encuentre y lo pueda replicar en Google Podcast? Y ya tú le das que sí. ¿Qué va a pasar? Después de este proceso van a pasar como una semana, yo creo, 2 semanas o al menos 10 días. Y automáticamente una vez que lo que va a hacer este programa es que tu link lo va a meter a internet y Google Podcast lo va a empezar a buscar. Una vez que lo encuentre es lo mismo como Spotify o como iTunes, que cada cosa que tú subas en Anchor se va a replicar en las plataformas. O sea, no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es, a lo mejor sí al principio preocuparte en aparecer en las plataformas, y una vez que aparezcas, nada, te preocupas en subir el episodio a Anchor y ya en todo lo demás se replica. ¿Cuál es la única diferencia aquí? Es YouTube, que necesitas una miniatura para que se vea bien y ya, ¿no? O sea, pero es prácticamente eso, cómo hacer el podcast, cómo replicarlo, cómo le hago yo para hacer el podcast, ¿vale? ¿Cuál era el verdadero objetivo de mi podcast? Que se fue evolucionando, ¿vale? Ya vamos a terminar el podcast. Al principio era ser reconocido, ser famoso, tener dinero, o sea, cosas con las que todos soñamos. Ese era el proceso, ese era, vaya, la forma en la que nosotros queríamos atrapar con el podcast, si han visto el podcast de Alex Fernández, creo que en los primeros episodios fue el top 1 durante no sé cuántas semanas.
y lo veían 1 millón de personas y dije, yo quiero hacer eso. Desde luego que ahorita no me han visto millones de personas, pero ese era el objetivo, que me dieran que sea reconocido, que lo viera la gente. No lo ve nadie, al menos hasta ahorita hemos tenido como 1000 reproducciones entre todos mis capítulos. Son buenos, a mí me gustan, no es tan exagerado. Pero posteriormente nos dimos cuenta que el podcast era el gancho para atraer y llamar la atención de los directores de las empresas. ¿Por qué? Caso que nos pasó con Javier García de IOS Offices, en el cual llegamos a su oficina y llegamos con el set de iluminación, las cámaras, los micrófonos, o sea, llegamos con todo y nos dijo, wow, o sea, para un podcast utilizan todo esto. Y le dije, sí, no pasa nada, ¿no? Y ya le digo, mira, yo obviamente ya le explicas, ya conforme la práctica se te está haciendo más fácil, mira el micrófono, póntelo así, siéntete libre de decir lo que quieras, puedes decir groserías, no pasa nada, si no te sientes bien, si te sientes cómodo, incómodo, tú siéntete libre de hacer lo que sea. Esto es una plática entre emprendedores y es para enseñarle a emprendedores. Entonces, todo eso fue como evolucionando. Desde ahí me di cuenta de que dije, si pudimos impresionar de cierta forma a Javier García, CEO de IOS Offices, que es prácticamente el emprendimiento de coworking más importante de México, bueno, es el emprendimiento mexicano de espacios de coworking más grande de México, ¿no? O sea, está WeWork, está Comunal, está Wow Social Working, pero IOS Offices es el más grande, ¿ok? Entonces dije, si nosotros logramos impresionar a este director, podemos impresionar a otras personas. Entonces ya de ahí fue cuando nos empezamos a aventar a lo grande. Vámonos a Adweek y vamos a buscar a personas de Heineken, de McDonald's, de Google, de Twitter, de Instagram, o sea, todas estas personalidades y las vamos a tener en el podcast. Y ya después de ahí fue cuando empezamos a aumentar de nivel, fue cuando empezamos a ir a los eventos del campamento de Entrepreneur, fue cuando empezamos a generar contenido, que invitados, que el Guardianes News, que nos están buscando ya de repente empresas para hacer su contenido. Entonces de ahí despegó la forma en la que nosotros evolucionamos en hacer el podcast. Ya llegó un punto en el que dijimos, no importa cuántas personas vean el podcast. ¿Por qué? Porque quien lo vea sabemos que va a aprender. Si lo ve por gusto, va a aprender, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Nosotros nunca descuidamos el interés de nuestros consumidores, que se diviertan, que aprendan, que sepan, pero todo referente al emprendimiento. Entonces, de ahí ya dijimos, bueno, pues ahora el podcast, ¿qué va a ser? Va a ser nuestra excusa para atraer a las personas, a los ponentes, a nosotros, que nos conozcan. Y si nosotros tenemos un proyecto que se acopla al trabajo de él, le vamos a platicar, le vamos a ver qué onda. Si se genera un deal, está bien, si no, también. De esa forma, también nosotros en las empresas nos damos a conocer de que somos productores de contenido. Y en general, la empresa que estoy desarrollando con Edgar y con Osvaldo, más allá de mi marca personal, que es Ulises de Torres, que es este que están viendo aquí, que normalmente sí soy yo en persona, ¿no? Pero no pasa nada. Dijimos, vamos a crear una productora de contenido para empresas, para que las empresas se vean como la mejor en su ámbito en redes sociales. Entonces nos hemos estado desarrollando en esto, hemos estado aprendiendo mucho. Ustedes han visto, los que me siguen de hace rato ya han visto toda la evolución del canal. Entonces creo que vamos por buen camino, ¿vale? Y ese es el propósito del podcast. Porque el rating lo tenemos con Guardianes News. Al menos al día, las historias y demás nos ven como unas 150, 200 personas hacen algo en mi canal, ¿no? O sea, en mis redes sociales. Entonces, todo eso también ya, casi la mitad de mi audiencia la tengo en Instagram, la otra mitad la tengo en Facebook. Ahí tengo medio abandonado Twitter, una disculpa Twitter. Y YouTube ahí no me preocupa porque casi la gente no ve los videos ahí, pero a diferencia de Facebook y de Instagram, pues los ven más. Entonces, creo que es todo el video de hoy. Ya llevamos 19 minutos, entonces vamos a acabar el episodio, ¿sale? Les quiero dar las gracias, si tú llegaste hasta aquí, déjame felicitarte porque no muchas personas llegan hasta el final. Es una aventura muy buena, esta parte de Guardianes del Emprendimiento, lo decidimos cerrar porque ya no le estamos dedicando la atención que se le merece a este podcast. Planeamos cerrarlo porque sí planeamos seguir con las siguientes temporadas, pero hasta que esto del coronavirus acabe, ¿vale? Sí ha sido fuerte para nosotros, íbamos así como gorda en tobogán ahí, con todos nuestros proyectos, ya nos hablaban de un buen de lados, el coronavirus paró todo, pero ya saben que aquí, a pesar de que los días sean difíciles, que hay días en los que no tienes ganas de hacer nada, te sientes mal, te sientes destruido, nosotros estamos aquí como para intentar levantarte el ánimo, ¿sale? Por eso creamos Guardianes News, el podcast, puedes aprender mucho, hay muchos allá de los cuales también puedes aprender, eso lo sabemos, hay mejores podcasts, eso también lo sabemos. Pero esta es la forma de nosotros cerrar nuestro podcast, ¿vale? Si no has visto episodios anteriores, velos. ¿Cuáles te recomiendo? Los de Ron y Chema. Ron, así como de Harry Potter, y Chema.
De Startup México, esos creo que son de los mejores. Igual de Hervey, creo que el de Hervey y Ricardo, esos 4 son los... y Javier García, esos 5 capítulos son los mejores. El de Ronnie y el de Chema tuvimos complicaciones, ahí sí la echamos a perder con el audio y demás, pero más allá del audio y de la calidad de video de audio, el contenido es muy bueno. O sea, si tú eres emprendedor te va a funcionar esos 5. De esos 5 capítulos es de los que más estoy como orgulloso. Obviamente estoy orgulloso de todo el proyecto, pero esos capítulos me enseñaron. O sea, son capítulos que yo escuché de mi podcast y que dije, wow, ese está bueno ese episodio, ¿no? Más allá de ser mi canal, vaya, de mostrarles todo esto, están muy buenos. Entonces, si no han visto, véanlos esos para que vean la calidad del podcast y ya luego se echan los demás. Decidimos cerrar este ciclo. Guardianes del Emprendimiento, cuando volvamos, si es que volvemos en un futuro, si no es que nos vamos a otros proyectos o Guardianes News explota y dedicamos todo a Guardianes News, lo que sea que hagamos va a ser para ti, emprendedor, ¿vale? Te quiero agradecer mucho toda esta aventura, te quiero agradecer mucho todo esto. No es un final, vamos a tener un podcast posteriormente o cosas para que nos sigas viendo posteriormente. Entonces, pues es un adiós temporal. No me despido porque no me voy a desaparecer. Ahí está Guardianes News, ahí veme, está haciendo puras tonterías ahí y desde luego que aprendas las noticias de emprendimiento positivas, que es lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, repito mucho pero entonces vamos a terminar el podcast, ¿vale? Muchas gracias a todos, vayan a aprender mucho, síganme en mis redes sociales, ahí voy a estar siempre para escucharlos, ahí voy a estar siempre para darles un abrazo, un apapacho. Si necesitas algo de hacer contenido, oye, es que no sé cómo hacerle, mándame mensaje. Oye, es que el marketing digital no funciona, mándame mensaje. Oye, es que no sé cómo emprender, mándame mensaje. Oye, es que, y si no lo sé, tengo a alguien que te puede enseñar, y si no lo aprendo y te lo enseño. Entonces, todo esto, esta comunidad, estas personas que me han apoyado en esta trayectoria, pues ha sido grande. Ya he dado conferencias, ya he dado lives, ya he dado capacitaciones en vivo, en online, en muchas cosas, ¿vale? Ya he sido consultor, entonces no sé qué me falta. Me falta ganar dinero, pero eso no pasa nada, no importa. Bueno, que las ganancias se vean más que los gastos, ¿no? Eso es lo que me falta. Pero ya, vamos a terminar. Cuídense mucho. Hasta aquí el episodio. Nos vemos en el Guardianes del Emprendimiento o en el podcast que aparezcamos después, porque probablemente sea una sorpresa la que yo les tenga por ustedes. Les voy a estar avisando en los medios. Guardianes News igual probablemente pueda haber un giro ahí en Guardianes News. Va a ser lo mismo, pero se van a enterar todo el tiempo en la marca personal. Y tenemos proyectos así, proyectos grandes, enormes. Esto queremos que siga, pero lo vamos a hacer después del coronavirus, con más invitados, cada vez más chonchos, cada vez mejores. Si hacemos alguno en inglés, porque ya nos ha empezado a tocar hablar con personas en inglés, les vamos a poner subtítulos aquí en YouTube. Si estás en Spotify, pues ojalá entiendas mi inglés, ojalá entiendas el inglés de la persona. Si no, puedes ir a YouTube tranquilamente y le ponemos títulos en español para que puedas verlo, ¿sale? Nos cuidamos. Nos vemos mucho, chicos. Cuídense, lávense las manos, cuiden a los suyos, cuidémonos entre nosotros, seamos guardianes del emprendimiento, por favor. Y esta va a ser, creo que, la última vez que voy a decir Guardianes del Emprendimiento, al menos en estos ratos, en estos medios. Entonces, Guardianes del Emprendimiento, vamos a hacer las cosas bien, vamos a salir adelante y nos estamos viendo. Cuídense mucho, les mando un beso enorme, un abrazo. Ha sido increíble esta experiencia, no sé qué me da así como cerrarlo, pero estamos evolucionando y es parte del proceso. Cuídense mucho, bye.